En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo son. Abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que vengan desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Muy bien, hemos iniciado la lectura de la carta a los tesalonicenses. ¿Listo? Y esta lectura comienza Pablo por agradecer. Y agradecerle la vida de los que están escuchando el Evangelio y los que le han acogido. Yo creo que uno en esta parte de la evangelización, uno muchas veces no agradece. Aquellos que de pronto tienen hijos o tienen familia que no son como tan unidos a la religión, como tan pegados, yo creo que tenemos que empezar por agradecer lo poco o mucho que nos dan. Yo a veces le digo a la gente: agradece a tus hijos que te acompañen a la Eucaristía. Uno quisiera que lo acompañara más, que acompañara a rezar el rosario, que lo acompañara a algún grupo, a algún retiro, pero al menos te acompañan a la misa. Entonces uno tiene que agradecer: gracias por acompañarme a misa, gracias por al menos acompañarme en esta oración, ¿sí? Porque ese agradecimiento es bien importante. San Pablo le dice a esta comunidad: gracias por haber escuchado nuestras palabras, gracias por haber abrazado nuestra fe. Y a esta comunidad le falta mucho, pero San Pablo comienza su carta agradeciendo esa apertura que han tenido para con él y para con el Evangelio. Y uno en familia tiene que empezar también agradeciendo esa apertura, esa disposición, que muchas veces ellos, y esto es una realidad que todos o que muchas familias pasan, que muchas veces aquellos que me acompañan creen poco o no creen nada, lo hacen por acompañarme y tienen muchísimas dudas y muchísimas preguntas. Entonces a partir de ahora empiece a decir: gracias por acompañarme, gracias por creer, gracias por acompañarme en esta oración. Entonces el abrazar la fe, por mínima que sea, debe empezar siempre con esa acción de gracias. Y lo segundo, dice San Pablo, ustedes con su bondad
hacen la diferencia con los demás. Eso también es bien bonito. Uno también tiene que reconocer que quizás la familia de uno no es la más católica ni la más rezandera, pero uno sí tiene que reconocer que tiene sentimientos de bondad, que hay un buen comportamiento, que hay una buena conducta, que las bases que ustedes pusieron, esas bases son buenas, porque uno a veces se preocupa por las bases, pero tranquilos, ¿sí? Esas bases son buenas, esas bases o sea, cuando uno observa la conducta de ellos, uno dice, ok, están bien, porque se portan bien, les falta más fe o les falta más oración, sí, está bien, todo lo que pueda faltarles, pero en lo poco que tienen, en lo poco que dan, en lo poco que se van alimentando, lo hacen bien, eso poco lo hacen con amor. Entonces, a veces uno dice, les falta como más manifestación de fe, ¿cierto? O sea, como que pudiesen expresar más fe, pudiesen expresar como otro poquito más de fe, poder creer en Dios, poder ser más agradecidos, pero al menos como que su vida es una vida buena, son personas buenas, y uno a veces se olvida mirar eso quizás en la familia. Y por eso la primera lectura yo la quiero enfocar en eso. Seamos agradecidos con aquellos que nos acompañan. No viven la fe como nosotros. No expresan la fe como nosotros. No tienen esa misma pasión que nosotros tenemos. Pero al menos hay una pequeña semilla. Pero al menos hay un pequeño vínculo. ¿Sí? Hay al menos. Y lo otro es que sus conductas, aunque no son muy cerca a Dios, sí imitan a Dios. Con el ser buenos, con la solidaridad, con el ser buen hijos. Uno muchas veces no mira eso de los hijos. Uno quisiera que se vayan a misa, que recen más, que sí, eso es bien importante, pero empieza por decir, son buenos, van a la Eucaristía, no siempre, pero van. Su conducta, son buenos hijos, tratan de hacer el bien, hacen a veces obras de caridad, ayudan a algunas personas. ¿Sí ven? Eso es lo que uno tiene que mirar. Uno tiene que aprender a mirar todo eso, porque uno muchas veces no lo mira y no lo tiene en cuenta. San Pablo hoy nos enseña eso. San Pablo hoy agradece a la comunidad que aunque le falta mucho más, pero de todas maneras le agradece ese poco que han ido cambiando, ese poco que quizás han ido demostrando en amor al Señor, y agradece de que ellos, a donde van, sí pueden ser un ejemplo de vida, que ellos a donde lleguen, sí pueden ser un modelo a seguir, por su bondad, por su paciencia, y eso les digo a ustedes, contemplen hoy a su familia, y seguro que me van a dar el ok, el cierto, me van a dar ese cierto. No rezan mucho, pero son buenos, ¿sí? No rezan mucho, pero son buenos. No van a los retiros, tienen muchas dudas, a veces cuestionan mucho la religión, pero hacen obras de caridad, pero son buenos hijos, pero son buenos amigos, pero tratan de ayudar a los demás. Esas obras, ya por el hecho de ser esas obras, son obras buenas y son obras que vienen de Dios, son obras iluminadas por Dios, ¿sí? Por eso, con esa obra ya uno puede decir gracias. Y luego viene el Evangelio. El Evangelio tiene precisamente algo muy relacionado con esto, porque la primera parte del Evangelio dice el Señor: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que cierran las puertas del reino de los cielos a los demás. No entran ustedes y no dejan entrar a los demás. Y a veces a uno le pasa eso. O sea, uno como que se cree el mejor y excluye a algunos, pero nuestra conducta no es tan buena, y eso que somos, o sea, y eso que vamos a misa, y eso que oramos, y eso que rezamos, y nuestras conductas no son tan buenas. Entonces, no dejamos entrar a los otros porque decimos que no son dignos, pero nosotros tampoco estamos entrando porque nuestras conductas no son dignas. Entonces, eso es lo que dice la primera parte de este Evangelio. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Ustedes cierran las puertas a los demás, no entran ustedes, pero tampoco permiten que los demás entren. ¿Sí ven?
Y a veces nos pasa, vuelvo y lo digo, nuestra conducta no es tan buena. Y aquellos que tampoco son buenos, pero no los dejamos como que entren. O sea, como que ensayen, como que venga, aquí puede encontrar alguna palabra de salvación. Pero no, nosotros no lo permitimos. Les cerramos las puertas y los condenamos. Y nosotros que supuestamente sí estamos conociendo todas estas verdades, mira, entonces eso es una parte bien importante que está contenida en ese evangelio. Por eso lo llama Jesucristo fariseos hipócritas, ¿sí? Y otra partecita es, recorremos toda la tierra, dice él, recorremos mar y tierra buscando un adepto, y cuando lo conseguimos lo hacemos digno de condenación. ¿Por qué? Porque los escandalizamos. ¿Listo? Porque los escandalizamos. ¿Qué significa los escandalizamos? ¿Sí? Nosotros los escandalizamos con nuestra conducta, ¿sí? Nuestra conducta muchas veces es eso, o sea, los hermanos se van a escandalizar por nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque se supone que estamos con Dios, porque se supone que seguimos a Dios, ¿sí? Y en ese se supone que seguimos, se supone que estamos con Dios. De todas maneras, nosotros decimos, venga, se supone que estamos con Dios, se supone que seguimos a Dios. ¿Y cuáles son estas conductas? O sea, ¿por qué tenemos esta manera de comportarnos? O sea, a veces somos cristianos, oramos, pero somos muy inquisidores, murmuramos, criticamos. Entonces, traemos a alguien a la fe y cuando nos ve comportarnos de esta manera, pues se asusta y se escandaliza, ¿sí ven? Se asusta, ya no quiere estar ahí, y entonces eso es lo que dice el Señor. Por eso tenemos que poner mucho cuidado, ¿ok? Muy bien. Entonces, en este día, la palabra de Dios nos está diciendo, vamos a ser agradecidos con la mucha o la poca fe que aquellos que están en medio de nosotros tienen. Empecemos a agradecer, así sea muy poca, pero cuando empieces a agradecer, vas a abrir los brazos para que llegue más. No te preocupes. ¿Listo? Abre los brazos para que llegue más, pero empiece agradeciendo. Tú empiezas agradeciendo y va a llegar brazos y va a llegar más personas. Y va a llegar no solo más personas, sino que esa persona se va a acercar más a Dios. Y también valora que quizás no está muy cerca a Dios, pero sus actitudes son buenas y son un modelo a seguir y son un modelo a imitar para los demás. O sea, que inconscientemente también está en los brazos de Dios. Inconscientemente también está siguiendo a Dios. Y ese inconsciente viene con la poca o con la mucha educación que tú le diste. O sea que sí sigue a Dios. Lo que pasa es que no manifiesta la fe, no la expresa, pero sí tiene a Dios en su corazón. Y con el Evangelio, a procurar por no escandalizar. Aquellos que van a la iglesia y nos ven, o que nosotros podemos ser un modelo para los demás, pues procurar no escandalizarlos. ¿Listo? Procurar no escandalizarlos. Porque si los escandalizamos, entonces va a ser peor, porque imagínate, va la primera parte, no vamos a entrar nosotros, pero tampoco los vamos a dejar entrar a ellos. Pidámosle pues a Dios que nos ayude a reflexionar estas palabras, a mirar a nuestra familia, a saberles agradecer y a no escandalizar a las personas para que no tengan nada que decir contra nosotros y no se alejen del amor de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.